Buenos días, vamos a hablar del ensayo. ¿Qué es el ensayo realmente, no? El ensayo es un género literario y es un género literario moderno. De hecho, de los géneros que se han canonizado en la época moderna, uno de ellos es el ensayo, ¿ok? Y el ensayo al mismo tiempo es un término que se usa para designar algunos textos críticos, este, críticos analíticos, que tienen que ver con estudios académicos o con investigaciones. Y eso también merece una atención porque cuando uno dice ensayo, muchas personas que cultivan el ensayo académico, el ensayo como título, no entienden cuando de pronto se encuentran con un verdadero ensayo. Y más bien el verdadero ensayo queda en minusvalía en relación a el ensayo o a este tipo de ensayo, digamos, que se emplea para la investigación profesional. Entonces eso es bueno que se entienda, ¿no? Y además ocurre con todas las disciplinas. Es decir, el ensayo como título se emplea en todas las disciplinas, mientras que el ensayo como género lo emplean realmente los ensayistas, para decirlo de alguna manera. Hay críticos que son ensayistas, hay críticos que escriben ensayos, pero en todo caso es siempre muy claro y muy evidente cuando se trata de un ensayista que hace crítica. Eso es sumamente claro y evidente. Porque hay un rasgo informal, hay un rasgo personal en el planteamiento y en la manera en que se expresa que, digamos, en términos académicos son irrelevantes. Y son irrelevantes porque para el esquema académico no están sustentados. Entonces, el ensayo tiene unas características informales que permite de pronto expresar una idea sin desarrollarla. Y eso no lo puedes hacer en un ensayo de títulos, por ejemplo. Y estoy haciendo una clasificación para que vayan entendiendo. Cuando digo ensayo, hablo del género. Cuando digo ensayo de título, hablo del término ensayo empleado como una forma de titular a escritos resultados de investigaciones, de procesos de investigación y de planteamientos teóricos. Y eso nos lleva a otra clasificación que les permitiría ver más claramente de lo que se trata. Cuando hablamos de ensayo, hablamos de un género y cuando hablamos de ensayos críticos, hablamos de otro género. Es decir, un subgénero del ensayo. Fíjense que siempre hay sus matices en el género y a la hora de precisar las condiciones y las características del género tenemos que hacer estas aclaratorias. El ensayo es un género literario y existe el término ensayo como título a investigaciones escritas. ¿Ok? Pero el ensayo como título no representa al ensayo como género. El ensayo como género se representa cuando se escribe un ensayo como género. Y es por eso que les digo que un crítico ensayista se nota claramente. Un ensayista crítico se nota claramente. Pero esto lo determina es el género ensayo, porque este género ensayo tiene unas características, unas cualidades que te permiten emplear una idea, un concepto, sin desarrollarlo, sin profundizar en ello, al menos por el momento. Y eso evidentemente choca con el criterio de la academia porque
para la academia eso es inaceptable. Es también un sentido profesional del crítico académico que yo respeto, ¿no? Yo respeto esa característica también. Y por eso les estoy explicando que lo más propio es, si uno va a publicar un ensayo, hacer siempre la precisión. Bueno, este es un ensayo literario, este es un ensayo crítico, por ejemplo, que son las dos grandes clasificaciones. De allí deriva todo lo demás, porque del ensayo crítico deriva el tratado. ¿Ok? Del ensayo crítico deriva la monografía. Es decir, el ensayo crítico tiene relación con la monografía y con el tratado. ¿Ok? Y el ensayo literario tiene más relación con el discurso, con la epístola. Es decir, tiene más relación con un uso de la prosa de manera particular, de manera personal. Entonces, prácticamente el ensayo literario estaría reuniendo elementos que son del ensayo crítico y elementos que son del discurso y de la epístola, y por lo tanto elementos personales que también incluyen, por supuesto, la experiencia personal del autor. Eso ejemplificaría, en términos sencillos, el género ensayo, porque tú puedes además hablar del ensayo sin adjetivos, es decir, tendríamos que hablar entonces del ensayo, el ensayo literario y el ensayo crítico. Y lo veríamos de una manera todavía más clara. El ensayo como género te permite escribir un ensayo sobre lo que tú quieras, sobre el tema que te interese y sobre la disciplina que sea. ¿Ok? El ensayo literario sería un ejercicio crítico, es decir, un ejercicio en donde tú vas a expresar tu criterio, tus ideas, tu perspectiva analítica, y por lo tanto tú vas a emplear una instrumentación teórica que te permite desarrollar el análisis y la interpretación, ¿no? Entonces, eso sería un ensayo literario. Pero el ensayo crítico, en ese sentido, se aleja entonces de lo personal y pone una dirección muy clara, que es el jurado de la tesis, el tutor de la tesis, la escuela en donde tú estás ejerciendo ese conocimiento, y eso cambia por completo la relación con lo que tú vas a expresar en prosa, porque ya eso está supeditado a una dirección predeterminada. En cambio, el ensayo literario no tiene ninguna premeditación. Ahora, dentro del ensayo crítico se puede ejercer, evidentemente, una función teórica, ¿no? Es decir, cuando uno lee los ensayos críticos de Roland Barthes, estás leyendo a un teórico ejerciendo el análisis y la interpretación, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo el ensayo empieza a mostrar todavía más matices, porque incluso dentro de una subdisciplina hay variables en el uso que tú hagas del texto discursivo en prosa, para hablarlo en términos más técnicos y sobre todo de la vieja escuela filológica. Ahora, ¿qué pasa? Evidentemente es bueno saber de filología, porque el ensayo literario, o mejor dicho, el ensayo nace en un momento cultural determinado, nace en unas condiciones culturales determinadas, y eso es importante tenerlo presente, porque te ayuda a comprender por qué Montaigne
elige esa manera de expresar sus ideas, de expresar sus investigaciones, de expresar su relación con la sabiduría antigua, con la sabiduría contemporánea. Es la manera en que él se ubica como un pensador y al mismo tiempo como un ser humano común y corriente, como un ser humano como cualquier otro. Y eso le da al ensayo su carácter fundamental, o si lo prefieren, su carácter fundacional.